Hola amigos, muy buenos días. A veces ha sucedido que necesitamos tomar una decisión y recurrimos a la persona que tenemos cerca de nosotros, que creemos que es de toda nuestra confianza, para pedir un consejo. Y vea usted lo que le sucedió ahora a Salomón. Estamos leyendo en el segundo libro de Samuel, capítulo 16. Ya David salió huyendo del palacio para no confrontarse con su hijo Absalón, que Absalón quería ser rey y ya había empezado a hacer su trabajo político para poder tomar el reino. Y leímos en este capítulo 16 la primera parte de un tal Sibá, que era pues apegado al rey Saúl y a su descendencia, y en el camino estuvo ofendiendo a David porque le insultaba que él había matado a los descendientes del rey Saúl para quedarse con el trono. Y vamos a leer a partir del versículo 15 y dice: mientras tanto, Absalón y Ahitofel y sus muchos seguidores entraron a Jerusalén. Husei el arquita, que era amigo de David, se acercó a Absalón y gritó: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Al Absalón le reclamó: ¿qué clase de amigo eres que no te fuiste con tu amigo David? Husai le contestó: yo estoy para servir a quien todos los israelitas elijan como su rey, y el elegido es usted, así que yo me quedo aquí. ¿A quién más podría yo servir sino a su majestad, que es hijo de un rey? Yo le serviré a usted como antes serví a su padre. En este pasaje hay dos personas que sobresalen. Uno es Ahitofel. Ahitofel había sido el suegro de David por la línea de Betsabé. Ahitofel tuvo un hijo llamado Eliam, y Eliam, su hija, fue Betsabé, que es la mujer que David tomó. Y el otro es Husai, que Husai había sido un sirviente del rey David, y que en el capítulo anterior Husai fue con el rey y le dijo: rey, iba bañado en cenizas con sus ropas rotas en señal de duelo porque el rey estaba perdiendo el trono. Y David le dice: no te vengas conmigo porque yo no tengo ni cómo sostenerte ni cómo ayudarte. Mejor quédate con Absalón y trata de investigar. Tú vas a ser mi espía en el reino de Absalón para que me des información. Y Husai obedece y va con Absalón. Y de una manera muy inteligente le dice, cuando Absalón lo acusa y dice: bueno, ¿qué haces conmigo? Tú eres de mi padre el rey David, vete con él. Y él le dice: no, yo voy a servir a quien Dios ponga como rey. Y si ahora usted es el rey, pues lo voy a elegir a usted. Y pues al parecer Absalón le cree y Husai se queda junto a Absalón. Pero viene una historia, versículo 21 dice el versículo 20, después Absalón le preguntó a Ahitofel: ¿qué me aconsejas hacer? Y Ahitofel le contestó: tome su majestad a las mujeres que su padre dejó para que cuidaran el palacio y acuéstese con ellas. Así los israelitas se darán cuenta de que usted ya ha roto relaciones con su padre y entonces le tendrán más confianza. En aquel tiempo, tanto David como Absalón tomaban los consejos de Ahitofel como si vinieran de Dios mismo. Por eso Absalón ordenó enseguida que pusieran en la azotea una tienda de campaña, y ahí, a la vista de todos, tuvo relaciones sexuales con las mujeres de su padre. Le preguntaba yo al principio, seguramente ha pasado por alguna situación en la que usted ha buscado el consejo, y los que somos cristianos, los que somos hijos de Dios, pues muchas veces queremos escuchar la voz de Dios para tomar decisiones, pero ante nuestro desconocimiento de los mandatos de Dios en la Biblia, pues muchas veces seguimos el consejo de aquellas personas que están junto a nosotros. Y mire lo que le pasó a Absalón. Ante su voracidad por tomar el trono, había entrado en Jerusalén, lo había encontrado vacío, así es que fue una tarea muy sencilla llegar a Jerusalén y tomar el trono para ser el nuevo rey. Pero esto rompía todos los esquemas establecidos por Dios. ¿Por qué? Porque anteriormente Dios eligió a Saúl y después Dios ungió a David como rey. Y lo correcto era que Absalón hubiera esperado los tiempos y sin duda alguna que él hubiera sido el rey, porque pues si ya no estaba Amnón, pues el que seguía en la línea para poder ser candidato al trono era él. Sin embargo, Absalón no se quiso esperar y muy pronto él se destapa en contra de su padre y del rey. Y en el camino se encuentra con Ahitofel, que de acuerdo a este pasaje dice que Ahitofel pues era un varón de mucha experiencia, que tanto David como Absalón lo tomaban el consejo como venido de parte de Dios. Pero lo que estaba escondido atrás del consejo de Ahitofel
Como le dije hace un momento, Ahitofel pues venía siendo como el suegro por la línea de Betsabé para David. Y seguramente Ahitofel estaba muy molesto por lo que David había hecho al matar a Urías, al quedarse con Betsabé. Y el consejo que Ahitofel está dando está haciendo con todo para acabar al rey David. Y mire usted, Absalón, en su deseo de tener el trono, busca consejo y encuentra a alguien que le va a dar un consejo totalmente contrario a lo que Dios hubiera querido para él. Y lo único que está haciendo es empujarle en su camino rumbo a la desgracia. ¿Y por qué me atrevo a decirlo así? Bueno, porque en la ley mosaica, allá en Levítico capítulo 18, Dios dio mandamientos y les dijo: ustedes no sean como los pueblos paganos, ustedes van a respetar los mandamientos. Y entre tantos mandamientos, había muchas cosas que Dios prohibía, como las relaciones sexuales entre los familiares muy cercanos, y en este caso la ley que le prohibía a Absalón tomar las esposas de su padre. Sí sabemos que en aquel tiempo una forma en que un rey podía derrocar a otro era cuando tomaba a sus mujeres, y eso era señal de que era el nuevo rey. Pero ese es entre los hombres, no delante de Dios. Y el consejo que le da Ahitofel a Absalón fue totalmente contrario a lo que Dios hubiera querido que Absalón hiciera. Absalón se había desesperado, Absalón quería ser rey, Absalón se sublevó contra su padre, y en su camino, cuando llega, le dice a Ahitofel: bueno, ¿tú qué me sugieres? Ya estamos aquí en Jerusalén, ya estamos en el trono del reino, ahora ¿qué hacemos? Y Ahitofel le da un terrible consejo. Ese consejo es: toma las mujeres de tu padre, y dice que en la parte superior del terrado del palacio improvisa una tienda de campaña, y ahí van desfilando las esposas de su padre. Y delante de la vista de todos se dieron cuenta que Absalón había tomado a las mujeres del rey David. Terrible evento. Queridos amigos, ¿cuál es la reflexión de esta mañana? Bueno, que muchas veces nosotros, en nuestra desesperación, y no basándonos en los mandatos de Dios expresados en la Biblia, sino basados en el consejo de las personas que tenemos junto a nosotros, esa persona que nos da el consejo, probablemente en su envidia, en su codicia, en la maldad de su corazón, el consejo que nos va a dar no es el más adecuado conforme a la ley de Dios, sino va a ser un consejo conforme a la propia maldad que hay en él. Así le pasó a Ahitofel, un varón muy sabio, dice la Biblia. David también le respetaba en sus consejos. Pero ahora Ahitofel, dominado por su coraje de lo que David había hecho, ahora se pone del lado de Absalón y quiere acabar con él. Y no es esto, vamos a ver el capítulo siguiente, cómo Ahitofel da otro consejo también igual de mortal contra David. Pero no era otra cosa sino el corazón malvado de Ahitofel, que se estaba uniendo al corazón malvado de Absalón, y los dos estaban haciendo las cosas equivocadas delante de Dios. Amigos, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, tenemos que ver lo primero: cualquier idea, cualquier consejo que nosotros recibimos, que no se oponga a la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy vasta en su consejo. Si nosotros buscamos hacer la palabra de Dios y evitamos quebrantar sus mandatos, seguramente esa decisión será una sabia decisión y será para nuestra bendición. Pero si lo que estamos decidiendo quebranta los mandatos de Dios, entonces estamos acarreando nuestra propia maldición. Así que acompáñenme a orar. Padre Celestial, gracias en esta mañana por tu palabra, porque a través de la vida de Ahitofel podemos ver a un consejero malvado, un consejero que ni siquiera respetó la ley mosaica, sino que le dio su opinión a Absalón, pero estaba impregnado de su coraje, de su enojo contra el mismo rey David. Y Absalón cae presa del consejo de Ahitofel. Señor, te pedimos que nos perdones por si en el pasado hemos tomado decisiones, hemos recibido esos consejos o hemos dado esos consejos que no son conforme a tu palabra. Te ruego que la lectura diaria de la Biblia nos permita tener un discernimiento para saber, cuando tomemos decisiones, qué es aquello que está conforme a tu palabra, de tal manera que no quebrantemos tus mandatos, que no te ofendamos con las cosas que decidimos. Por eso nuestra oración es que tu Espíritu Santo que nos has dado pueda guiarnos a tomar sabias decisiones. Sabias decisiones son aquellas que están conforme al consejo de tu palabra. Aquellas decisiones que no van contra tus planes, que no te ofenden, que no te desobedecen.
Ayúdanos, Señor, a vivir guardando tus mandatos, porque sabemos que tú nos los has dado para nuestra entera bendición. Quédate con nosotros en este día de trabajo, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, historias interesantes, nos vemos el día de mañana.